2021, año de ser influenciadores. Quiero hablarle como yo soy un sacerdote al servicio del rey. Soy un sacerdote al servicio del rey. Y por supuesto esta es una expresión que quiero que usted la tome para usted. No es una expresión que yo estoy diciendo o afirmando para mí. Es una expresión que yo coloco de esa manera o redactada de esa manera para que usted también hoy pueda decir: yo soy un sacerdote al servicio del rey. Y usted que nos ve, usted es un sacerdote de Dios al servicio del rey. ¿En dónde encontramos esa expresión? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Allí en el Nuevo Testamento, casi que cerrando todo ese Nuevo Testamento, están las cartas del apóstol Pedro. Y en la primera carta, el apóstol Pedro expresa esto en esta versión, esta idea de ser sacerdote de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 2, le dije, versículos 9 y 10. O mejor, versículo 9, para hacer énfasis allí, no extendernos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero ampliarle este concepto utilizando de manera comparativa dos versiones de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente y la versión Dios habla hoy, hacer un cuadro comparativo. Aquí inicialmente encontramos 4 posiciones como iglesia. Se las voy a enumerar allí en el versículo 9. Dice que somos, voy a partir de la Reina Valera para decir, somos linaje escogido, número 1, real sacerdocio, número 2, nación santa, número 3, y pueblo adquirido por Dios, número 4. 4 expresiones, ahí aparece la imagen. En la parte izquierda, la versión tradicional que tenemos. En el centro, los mismos términos en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, linaje escogido cambia en esa versión para decir pueblo escogido. Real sacerdocio cambia para decir sacerdotes del rey. Nación santa, esa sí no cambia, esa queda igual. Pueblo adquirido por Dios cambia para decir posesión exclusiva. Mire los términos. Y permítame jugar con una tercera versión. Le decía que la versión Dios habla hoy, donde ya no habla de linaje escogido ni pueblo elegido, sino de familia escogida. Suena bonito eso. Su familia es escogida por Dios. Olvídese que Dios a usted lo escogió a usted solito. Cuando Dios lo llamó a usted, pensó en su familia. Qué lindo es entender eso. Que Dios no solo me llamó a mí, que Dios también me llamó pensando en mi familia. Por eso esta expresión me gusta tanto, familia escogida. Sigo en esa columna de Dios habla hoy, lo que usted encuentra ahí de HH, para no decir real sacerdocio ni sacerdotes del rey, sino sacerdocio al servicio del rey. De ahí saqué yo el título. Sacerdocio al servicio del rey. Cuando leemos real sacerdocio, le voy a decir esta idea de una vez, no sea que pase y no se la diga, o tenga que decírsela con mucho afán. Cuando leemos real sacerdocio, parece que en la importancia, el énfasis está en el sacerdocio. Real sacerdocio, lo real pues nos da la imagen clara de la monarquía. Hace poco murió un tío mío, el príncipe Felipe de Inglaterra, no mentiras, pero esa muerte tiene toda una pompa, tiene todo un adorno, genera toda una atención por lo que rodea a la muerte de este hombre, del príncipe Felipe, y es que pertenecía a una monarquía.
Estamos de acuerdo en que las exequias de él son distintas. Estamos de acuerdo en que la preparación y lo que rodea su entierro, rodeó su muerte, fue distinto, porque su calidad es distinta. Y acá yo quiero quitar la luz sobre la importancia del sacerdocio para trasladarla en esta versión de la Biblia a lo que considero realmente importante en el sacerdocio, y es que somos sacerdotes al servicio del rey. Y mi idea ahí es que lo que le da valor a nuestro sacerdocio no es nuestra calidad como personas al servir o al ser sacerdotes. Lo que le da calidad y le da peso a nuestro sacerdocio, a nuestro rol como hombres y mujeres al servicio de Dios, es a quién servimos. Se lo repito, no somos una casta real de servidores o de sacerdotes. Lo que le da fuerza a nuestro servicio y a nuestro sacerdocio es para quién lo hacemos. Por eso usted y yo somos sacerdotes al servicio del rey. Es interesante, yo espero desarrollar las ideas pertinentes que nos lleven a afirmar esa verdad en nuestro corazón. Que el verdadero valor de nuestro servicio no está en nosotros, sino para quién lo hacemos. Ahí está el verdadero valor de nuestro servicio. Sacerdotes al servicio del rey. Y quiero completar el cuadro, me voy a saltar en el tercer aspecto, la tercera posición que tenemos como iglesia, el de nación santa, que es igual en las tres versiones, para cerrar ahí con la que dice pueblo adquirido por Dios. En una versión, la Nueva Traducción Viviente, dijimos posesión exclusiva, y en Dios habla hoy, pueblo adquirido por Dios. Es la misma que en Reina Valera, pero a mí me gusta un poquito el hacer un salpicón y coger lo más atractivo de las tres versiones. Entonces me gusta en primer lugar la expresión que soy familia escogida, que soy sacerdote al servicio del rey, que soy nación santa y que soy posesión exclusiva de Dios. Qué linda expresión de Dios, le pertenecemos al Señor. Eso me permite llegar a estos principios aplicados a todo creyente que es un sacerdote. Todo creyente es un sacerdote. Todo creyente, me refiero a hombres y a mujeres, a jóvenes, a adultos, a ancianos, a niños. Todo creyente en Dios es un sacerdote. El sacerdocio no es exclusivo o no es un llamado específico para algunos. No, el sacerdocio es algo que es de todo creyente. Cuando usted se hace creyente en Dios, se hace un sacerdote de Dios. Y escúcheme esto, todo creyente tiene el llamado general a la salvación y el llamado específico o particular al servicio. Aunque todos somos llamados a ser salvos, nuestro llamado al servicio es particular. Todos somos sacerdotes, todos somos llamados a la salvación. Y eso incluye, por supuesto, a personas que nos ven, que no han tomado esa decisión de fe, que tal vez nos ven a través de alguna plataforma digital, que le enviaron el link o nos sigue y le parece atractivo, no solamente quien lo dice, sino lo que dice. Pero usted no ha tomado una decisión completa por Dios. Usted, al tomar una decisión de recibir al Señor Jesús en su corazón, se hace un sacerdote de Dios. Y ahora en ese camino de ser sacerdote, Dios nos va dando lo específico de cómo servir y en qué servir. Ya se lo voy a enseñar en un momentico. Y cierro esta introducción con esta idea. La identidad y propósito del Hijo de Dios se afirma con el servicio, que es el ejercicio del sacerdocio. Se lo repito, la identidad y propósito del Hijo de Dios se afirma con el servicio, que es el ejercicio del sacerdocio. De tal manera que el sacerdote al servicio del rey tiene tres cosas. Me voy a asegurar de decírselas todas en este tiempo que tenemos. Lo primero que un sacerdote al servicio del rey tiene es dones. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12,
Primera de Corintios capítulo 12, en el Nuevo Testamento. Ya este es escrito por el apóstol Pablo. Pasamos de un escrito del apóstol Pedro ahora al apóstol Pablo. Encontramos algunas características que nos ayuden a entender esto particular de los dones. Precisamente ese capítulo habla de los dones espirituales, pero voy a ampliárselo a algo más. El versículo 4 dice: ahora bien, 1 Corintios 12, 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En este pasaje yo quiero que distingamos tres términos: dones, ministerios y operaciones. Estos versículos dice que hay diversidad de dones. También dice que hay diversidad de ministerios en el versículo 5. Y en el versículo 6 dice hay diversidad de operaciones. Dones son capacidades espirituales. Capacidades espirituales que no son exclusivas en su uso para lo que consideramos espiritual. Capacidades espirituales que se ejercen en todo campo. Son capacidades que Dios da al individuo, esos son dones. Ministerios son formas de servir. Y por extensión, lugares en los que servimos. Entonces hay dones, Dios nos da algo como individuos, nos dota de alguna capacidad. Pensemos en una capacidad particular, algo en lo que usted sea bueno, en el dibujo, en las matemáticas, en la geometría, en las lenguas, gente que es muy hábil en el tema de las lenguas, en lo estético, personas que son muy hábiles con las manualidades. Yo confieso que eso no es lo mío, yo confieso que no. Yo calcaba lo que le mandaban a hacer a uno en dibujo técnico, yo los calcaba, lo confieso mi pecado. Porque lo mío no es eso. Pero hay gente que en lo manual es muy hábil, tienen esa capacidad. Otros en la lectura, en la escritura, diferentes dones. Piensa un momentico en qué es bueno usted. Pero hay ministerios, le dije, que son formas de servir o espacios en los que servimos. Ya ahí comenzamos a cambiar. Y también hay operaciones, que son maneras diferentes, actividades distintas, funciones particulares que manifiestan el poder de Dios. Entonces, cuando combinamos estos tres, dones, ministerios y operaciones, a mi mente vino la imagen de un caleidoscopio. ¿Conocen cuál es el caleidoscopio? El caleidoscopio es aparece ahí en la pantalla, ese elemento que uno se pone en un ojito y usted nota que tiene una parte, la parte de acá, no la de allá, sino la de acá. Uno de sus extremos resalta más que el otro porque uno va moviendo el caleidoscopio y las figuritas van tomando una forma particular. Yo sé que los celulares no traen caleidoscopio, yo sé que eso ha pasado, que ya en las sorpresas de las piñatas esto no lo regalan, pero lo que quiero ilustrarle para un rango de auditorio que tengo, presencial y virtual, a un rango de edades, que los que conocemos el caleidoscopio sabemos que aunque están los mismos elementos, al girar hacia un lado, al ponerlo de cierta forma, va tomando diferentes figuras geométricas. Son los mismos elementos, solo que en posiciones distintas dan diferentes imágenes. Así pasa con los dones, con los ministerios y con las operaciones. Estos tres elementos actúan en beneficio mutuo, porque cuando el versículo 7 en la segunda parte dice que son dadas para manifestación, a cada uno les da la manifestación del Espíritu, provecho mutuo o el beneficio. Entonces escuche esto tan interesante. Dios nos puede dar, suponga usted,
a 20 personas nos puede dar el mismo don. Póngale un don, permítame usar un don de los que aparece aquí en este listado. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Personas que tienen ese don de Dios dan un consejo acertado, de ser muy asertivos en la forma de decirlo. Palabra de sabiduría. Cuando la cosa está enredada, esta persona que tiene este don dice: no sé, hagamos esto. Y suena como, no lo habíamos pensado. Y como que abre un camino. Piensa en la palabra de sabiduría, que 20 personas tenemos palabra de sabiduría. Es el mismo don, pero tenemos ministerios, formas de servir, espacios para servir. Tal vez alguno utiliza su palabra de sabiduría con parejas, con matrimonios. Tal vez alguno otro la palabra de sabiduría le funciona con jóvenes o con niños. Tal vez a otro la palabra de sabiduría combinado con otras habilidades le expresa muy bien en las cámaras, en la puesta en escena, en las luces, en la producción de algo audiovisual. Pero es palabra de sabiduría. 20, pero algunos con niños, otros con familias, otros con adultos, otros con medios audiovisuales. Ya ahí cambia el ministerio. Pero resulta también que la operación cambia. Es como un embudo de más 20 con el mismo don. De pronto, de esos 20, 10 coinciden en el mismo ministerio. 10 coinciden en hacerlo con adultos, con parejas, con familias. Pero en la operación o en la expresión particular cambia. La operación, estoy utilizando un ejemplo como la palabra de sabiduría, a algunos les sirve hablando, pero hay otros que les sirve escribiendo. Algunos tienen palabra de sabiduría y le ponen música. Entonces, un mismo don en diferente espacio o ministerio, operado de manera distinta, se vuelve como el caleidoscopio, se vuelve particular. Entonces, aunque parece que todo Dios lo hizo en masa, cada uno de nosotros es diferente. Estoy diciendo que un sacerdote al servicio del rey tiene dones. Y dice que todos, porque la Biblia resalta en el versículo 7, en la primera parte, que a cada uno le es dada, a cada uno de nosotros lo tiene. A cada uno de nosotros Dios nos entregó algo, un don, un ministerio, una operación, a cada uno de nosotros. Sería muy triste pasar de esta vida sin ejercer nuestro don, sin encontrar el campo, el ministerio para hacerlo y sin identificar la operación con la que lo debemos hacer. Le defino lo siguiente: a la vez, cada don tiene un efecto multiplicador, porque un don con infinidad de formas de servir y de operaciones tendrá un impacto diverso, particular y apropiado. El apóstol Pedro, volviendo a él, en la misma primera carta, pero capítulo 4, versículo 10, habla de la multiforme gracia de Dios. La multiforme, la manera múltiple, la manera variada en que la gracia de Dios se muestra. La manera variada en que recibimos esa gracia de Dios y en que la podemos expresar. ¿Sabe, mi querido hermano, acá en el auditorio, usted que nos ve? Lo que Dios le ha dado a usted es imprescindible en el reino de Dios. Con lo que Dios lo ha dotado a usted es imprescindible en el reino de Dios. Cuando lo que Dios a usted le ha dado, usted no lo ejerce, usted no lo pone en función de, algo comienza a faltar en el cuerpo de Dios. Algo comienza a faltar. Algo está incompleto. Es válido tener una forma diferente de hacer las cosas, pero no es válido dejar
de hacerlas o dejar de llevarlas a cabo. Michael Novak es un autor que escribe sobre filosofía y teología de la cultura. Él hace una cita en uno de sus libros, cita a Tomás de Aquino, y dice que haría falta un número infinito de personas para reflejar las infinitas facetas de la Trinidad. Haría falta un número infinito de personas para reflejar las infinitas facetas de la Trinidad. En ese caleidoscopio celestial, los dones, el ministerio o los ministerios y la operación se van combinando, dando multitud de combinaciones y oportunidades. Tantas cosas para hacer, tantas cosas por ejercer. Y sabe, a veces yo he notado esta pauta. A veces yo he notado que el que más se queja que otros no hacen es a quien Dios está inquietando para que haga lo que otros no hacen. ¿Se lo repito? El que más se inquieta por decir, es que la iglesia no hace, es que los demás, es que mire, es que no es justo. Ese que se inquieta en buscar en otros que hagan lo que él cree que se debe hacer, es a quien Dios está inquietando para que haga lo que él dice que otros no están haciendo. Es el despertar de un llamado particular. Y ahí caminan en el filo del abismo, porque si esa persona no tiene la humildad de corazón para reconocer ante Dios que Él no es el juez, que Él no tiene que decidir por otros, sino Él lleva su vida al Señor, Él entenderá que su inconformidad, y permítame agregarle un adjetivo, su sana inconformidad es un tilín, un llamado, una vocación que Dios está despertando en él. Y acá quiero ser muy específico, porque en medio de la situación que vivimos, es común que algunas personas creyentes demanden de la iglesia, y así lo ponen, la iglesia debería, o demanden con nombre propio de algunas personas, o a usted le digan qué está haciendo usted. Demanden de otros lo que Dios está inquietando que ellos mismos deben hacer. Entonces, hermano, cuando tú sientas la inquietud de que, entre comillas, la iglesia no está haciendo algo por alguien o por algo en alguna situación específica, tal vez lo que Dios te está diciendo es que tú deberías ser el que lo esté haciendo. Así que antes de dar un juicio, ve a Dios. Y ahí Dios te dirá lo que debes hacer. Le repito esta idea, hablando de dones. Todos tenemos un don que podemos ejercer de distintas formas y en diferentes actividades. Dios nos ha plantado en un lugar para florecer con nuestro don. Si en este entendimiento, la iglesia local en la que usted se encuentra, en este caso, en la iglesia Manantial, en nuestra sede norte, si usted entiende que este es el lugar donde Dios lo plantó, pues en este lugar usted va a florecer con su don, porque hay espacio para hacerlo. Pero perdóneme ser reiterativo en uno de mis puntos, y es, a veces la persona tiene el don, tiene el ministerio, el espacio, la oportunidad para hacerlo, tiene como idea de la operación, la forma en que lo haría, pero llega a un lugar, por decir algo, Dios me llamó para servir a los desmovilizados, y llega a un lugar y dice, no, pero acá no hay para desmovilizados. Mire, Dios me puso en esta iglesia y no son capaces de ayudar. Si ve, deberían ayudar a los desmovilizados. Es que Dios me ha dicho que hay que ayudarlos. Papá, es que tú eres el que debe empezar a desarrollar eso que Dios te ha dado. No es para que te quejes y mires que otros no lo hagan. Es para que en el lugar donde tú estás y no se hace, tú comiences a hacerlo. Y de seguro, de la manera correcta, con el corazón correcto, el campo se te abrirá. Tendrás un terreno y ahí podrás florecer. Pero algunos optan por la crítica y se desaniman, se frustran
Y piensan que es que otros no me dieron la oportunidad, es que no creyeron en mí. No, es que tú no creíste en ti mismo para hacer lo que Dios te había mandado a hacer. Así que yo cierro esta primera parte con esta expresión: ejerza su don, ejérzalo. ¿A qué lo ha llamado Dios? Ejerza su don, con lo que Dios lo ha capacitado, con lo que Dios le ha puesto a hacer. Ejerza el don. Descubra su don. Bueno, si está en esa fase previa que no sabe qué le ha dado Dios, bueno, pregúntele al Señor, métase con Dios y descubra qué don, qué capacidad Dios le ha dado y empiece a ejercerla, empiece a golpear puertas, empiece a buscar la dirección de Dios. Pero no se quede ahí esperando que otro venga. Es que me vienen muchas cosas a la cabeza, pero se las quiero decir. Algunos se quedan sentados esperando que Dios le hable a otro, que Dios ilumine a otro para que venga y le diga: Dios me mostró que tú. Y algunos oran así: Señor, muéstrale al pastor, muéstrale al líder, muéstrale a ellos lo que tú has puesto en mí y haz conmigo lo que tú quieras. ¿Dónde está eso? Si Dios te dio algo, si Dios te capacitó en algo, dile: Señor, tú abres el camino, dame la oportunidad. Voy a hablar con el pastor, voy a hablar con el líder, voy a tocar puertas, pero te pones a ejercerlo. Y yo veo que muchos quedan en la frustración ministerial y de servicio porque tienen ese pensamiento. Pero esa no es la verdad. Tú eres un sacerdote al servicio del Rey. Tú eres un hombre y una mujer que Dios ha llamado en una etapa de la historia para hacer algo trascendente, para hacer algo que marque. No te guíes en los likes, no te guíes en que si eso quedará registrado en una cámara, en un noticiero. No te guíes si en la tierra valorarán ese esfuerzo. Guíate porque en el cielo llevarán el registro de lo que tú haces en la tierra. Segundo, un sacerdote al servicio del Rey tiene un llamado. En Génesis capítulo 1, versículo 28, podemos leer y afirmar lo que entendemos es el llamado cultural. Y dice de esta manera: me llegó a esa página. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es el mandato cultural, un llamado universal. Es una convocatoria universal para toda la creación. Aquí ya no son solo los creyentes, sino un llamado a toda la creación. Y le digo esto, es universal en su convocatoria, pero es singular en su ejercicio. Este fructificar, este multiplicarse, este llenar la tierra sigue siendo vigente hoy como lo fue en Génesis capítulo 1. Sigue siendo vigente que llenemos la tierra, sigue siendo vigente que señoremos, acá dice los peces del mar, en la creación. Sigue siendo vigente que tengamos dominio, sigue siendo vigente que, en otros términos, desarrollemos cultura. Y hay esta idea, esa idea lindísima. Dios no terminó todo en Edén. Lo vio terminado en la asignación hecha al hombre. Escuche esto: Dios no terminó todo en el huerto del Edén. Cuando hizo la creación en Génesis 1, no terminó todo. Lo vio terminado cuando le dice al hombre: fructificad y multiplicaos. Esta verdad es asombrosa. Cómo Dios dice que había terminado todo con solo darle la asignación al hombre de hacerlo. ¿Tienen hijos adolescentes? ¿Alguno acá en el auditorio? Los hijos adolescentes son una bendición, ¿cierto? Ahí ya no los vi convencidos. Sobre todo cuando usted le dice: párese, tiende su cama, me arregla el cuarto y va a desayunar.
Y usted vuelve a la hora y encuentra el cuarto arreglado, al muchacho levantado y listo para desayunar. ¿Cierto que así ocurre? Sobre todo los sábados. ¿Ocurre o no ocurre? Ya no ocurre. Pero cuando usted lo dijo, usted esperó que se cumpliera, o no esperábamos que se cumpliera, claro. Y si usted lo nota en su imaginación ahí rápido, usted se imaginó el cuadro, la cama tendida, la colcha azul extendida, las medias ya no debajo de la cama sino recogidas, todo organizado, levantada la persiana, que entre la luz, la ventana abierta. Así se lo imaginó cuando usted dio la orden. ¿Y qué quería que ocurriera? Que fuera ya, porque cuando usted lo dijo, lo dio por terminado. Solo que ahí me dio una pequeña disyuntiva, y es un adolescente que no hace caso inmediatamente a las órdenes que le da su papá o su mamá. Algo así en Dios. Dios dice que creó todo. Cuando le dice al hombre, fructificad y multiplicaos, en la orden del mandato cultural, Dios vio terminado todo. Cosa tremenda. Se lo planteo de otra forma. En la creación, en Génesis 1, Dios no terminó todas las cosas. O se lo expreso así: aunque las cosas en el presente, cronos, no están hechas, en el tiempo kairos eterno de Dios sí están hechas. Por eso la Biblia dice que lo que hizo fue bueno en gran manera. Se lo ilustro de esta manera. En el principio, en Génesis, Dios no creó los computadores, Dios no creó las ciudades, Dios no creó lo que conocemos como cultura. Dios no creó la cumbia, Dios no creó el merengue, Dios no creó los platos típicos, la gastronomía. Dios no creó la forma de vestir. Ahí no lo creó Dios, o sí lo creó Dios. No lo creó. No creó una ciudad. No chasqueó los dedos y salieron los edificios y los puentes. Y movió la mano hacia allá y entonces se crearon los carros, los computadores, lo que vemos hoy. Nada de eso fue creado en Génesis 1 y 2. Pero capacitó al hombre para que desarrollara cosas mayores a las que había recibido en Génesis 1. Me estoy adelantando a lo que sigue, pero para ir abriéndole campo a esa idea y dejar clara esta, hablando del llamado, Dios nos llamó a desarrollar algo. Quise usar como ilustración esta joya. Mire esta joya, esta piedra preciosa. Ahí está, si no me equivoco, ese es un diamante, ¿cierto? Un diamante, pero eso es como un hielo. Es un diamante en bruto y un diamante trabajado, listo. ¿Qué hace la diferencia de valor? ¿En dónde está la diferencia valorativa entre el uno y el otro, Sergio? ¿En dónde está la diferencia valorativa? En el trabajo. Sergio trabajó en esa área de la joyería. Es decir, el diamante en bruto tiene un valor, pero lo que le añade valor y lo que lo hace en realidad apreciable para nosotros es la intervención humana sobre él. La labor de un joyero, el arte. Yo los he visto en las películas, la verdad no los he visto así, pero en las películas como con algo ahí que amplía, ¿no? Y trabajando, puliendo, sacando. Vuelve a poner la imagen. El valor, aunque la joya en sí misma, el diamante, tiene un valor, lo que le da mayor valor es la intervención creativa, el llamado, la vocación de un joyero sobre lo que ya tiene valor. Dios crea el diamante. Esa es creación de Dios. El hombre no puede crear un diamante. Pero lo que resalta el valor de la creación de Dios es la intervención, o es el ejercicio del llamado del hombre, de la vocación del hombre, en este caso del joyero. Dios te da tus hijos. Tus hijos tienen un valor porque son herencia de Jehová, dice la Biblia. Herencia de Jehová son los hijos. Así dice la Biblia. Son herencia de Dios. Dios te los da, ya tienen un valor.
Pero ¿qué les añadirá valor a tus hijos? La intervención tuya sobre ellos como papá o como mamá. Quiero unir las dos figuras. Tu mano de joyero sobre la piedra preciosa que es tu hijo. La intervención tuya en lo que Dios te ha dado le añadirá valor. Si Dios te dio el llamado para ser padre, madre de familia, Dios está esperando que tu intervención en esa materia prima le añada valor, no se lo reste, se lo añada. Si Dios te dio la vocación, te dio el llamado, estoy hablando de un sacerdote al servicio del rey, tiene llamado. Dios te dio el llamado de ser esposo, de ser esposa. Tu esposo es valioso, tu esposa es valiosa. ¿Qué le añadirá valor a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge? La intervención tuya. Dios te dio la vocación de ser empresario, Dios te dio la vocación de ser médico, enfermera, Dios te dio la vocación de ser abogado, Dios te dio la vocación de ser ama de casa. Eso es una vocación de Dios. Dios te dio la vocación y te dio algo en tus manos, te entregó algo, te llamó a algo, te puso en un lugar específico para hacer algo, para ser agricultor, para ser ganadero, para ser minero. Dios puso una vocación profesional, técnica, tecnológica, empírica para ser músico, para ser artista, para ser pintor. Dios espera que esa vocación tuya, ese llamado tuyo, le añada valor a lo que Él te entregó. Ese es el mandato de Dios. Ese es el llamado. Ese es el fructificad y multiplicaos. ¿Y usted qué pensó que era pasar de 2 hijos a 10? ¿Usted qué pensó que el fructificad y multiplicaos era tengo una casa, debo tener 5? No, no es posesión. El llamado es transformación e influencia. ¿A qué te llamó Dios en este tiempo? ¿Qué puso Dios en tu mano para desarrollar? Cuando ejerzo el mandato cultural, el llamado de Dios, Dios sigue creando. Esto es interesantísimo. Yo voy a hablar unos minutos, pero esto es todo un libro. Cuando yo ejerzo el llamado de Dios, mi vocación, Dios sigue creando a través mío. Dios sigue haciendo cosas nuevas. Dios sigue sorprendiendo. Dios plantó en nosotros una idea para desarrollar. La mejor explicación para la frustración y la insatisfacción es que no estoy desarrollando mi llamado particular. Eso me lleva a esta pregunta: ¿qué estoy llamado a hacer? ¿Qué estoy llamado a hacer? ¿A qué me llamó Dios? Al final voy a unir los 3 términos, pero vuelvo. Dios me dio un don, una capacidad, dones, ministerios y operaciones. Me dio un llamado, una vocación para hacer algo. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Ojo, no te compares con otros, porque la comparación le resta brillo a tu propio llamado. Cuando tú dices, es que no soy buena mamá porque los hijos de la vecina son mejores hijos, yo soy mala mamá. Cuando te comparas, comienzas a perder brillo en tu propia vocación, en tu propio llamado. Porque tú no tienes el mismo llamado de la vecina. No tienes el mismo llamado. Mismo rol. Tal vez mismo ministerio lo aplico. Mismo don tal vez, pero diferente operación. Entonces, ¿qué te ha llamado Dios a hacer? Y tal vez para mí, en mi concepto particular, esa es la explicación de mucha depresión y mucha frustración. Pasan 10 años, 15 años, 20 años y sientes que no hiciste lo que debías haber hecho. Y lo tercero, y ahí voy a cerrar, son obras por hacer. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En ese versículo yo quiero enfatizar 2 términos. El término hechura y el término buenas obras. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya para buenas obras. Permítame enfatizar, resaltar ahí con verde,
hechura y buenas obras. El término hechura en griego es poema, que ya latinizado es poema. Es la expresión de la belleza y del arte de Dios. Y la Biblia dice que nosotros, las personas, somos poema, somos creación, somos obra de arte de Dios. Hermano, eres obra de arte de Dios. Sí, hermana, tú que tienes el pelo crespo y te lo quieres alisar, con el pelo crespo eres obra de arte de Dios. Tú, hermano, que como yo tienes los ojos achinados, eres obra de arte de Dios. Nuestra vida es, nosotros como seres humanos somos poema, obra de arte de Dios, hechura de Dios. Y el otro término que le dije que quería enfatizar es buenas obras. Somos hechura para buenas obras. Y el término buenas obras es ergón, que designa un hecho o acción que es contrario a la actividad o a las solas palabras. Escuche esto que descubrí con la palabra ergón en el Nuevo Testamento. La palabra ergón se aplica para la obra de Cristo, a la obra del evangelio, a la buena obra del servicio y a la obra realizada en un empleo u ocupación. O sea que esta obra es estar en acción, ergón. Entonces yo soy una hechura de Dios, un poema de Dios para buenas obras, es decir, para que yo fui hecho para actuar y para hacer, para desarrollar, para caminar, para no ser estático, para no ser como un lago ahí quieto. No, yo fui diseñado, puesto por Dios sobre la tierra para hacer algo. Juan capítulo 5 versículo 17 dice esto: mi Padre aún hoy está trabajando y yo trabajo. Esto lo dijo Jesús. Le repito, Juan 5, 17. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo trabajo. Ergón, mi Padre sigue en actividad. Mi Padre sigue activo, dijo Jesús. Yo debo seguir activo. Yo debo seguir trabajando. Y la pauta sigue en este tiempo. Si el Espíritu Santo lo dijera, de seguro debe estar por allí metidito. El Espíritu Santo podría decir: Jesús está trabajando, yo sigo trabajando. Ustedes y yo seguimos trabajando. Y quiero ir cerrando con esto. Estas obras por hacer, estoy diciendo ese ergón, esas buenas obras por hacer, son tanto como servicio voluntario como trabajo remunerado. Son las dos. Es lo eclesiástico y es lo social. Es lo formado, en lo que yo fui formado, capacitado, pero también es lo que me sale, lo que me fluye, lo vocacional. Eso es ergón y esas son buenas obras. Las buenas obras no es solamente unos mandatos para ayudar a los que lo necesitan. Las buenas obras es el trabajo normal que hacemos. Manejar un carro se me ocurre. Cocinar es un ergón, una energía, una creatividad que Dios da. Criar los hijos es un ergón, es una actividad, es un llamado, es algo que Dios da, es una obra por hacer que Dios pone. Solo que a veces nos cuesta comprender y por eso subvaloramos lo que Dios nos da y le pedimos a Dios que nos dé cosas que ya tenemos en nuestra mano, solo que no la hemos desarrollado. No la hemos desarrollado. Le pedimos a Dios que nos dé cuando ya tenemos, solo que nosotros no lo hemos desarrollado. Le repito, el valor de nuestro llamado está en a quién servimos. Somos sacerdotes al servicio del Rey. Nuestros dones, nuestro llamado, las obras por hacer, no tienen valor por nosotros, tienen valor por a quién, para quién lo hacemos.
Si usted lo hace por usted, tienen un valor y ya cobró y ya quedó saldado. Pero si usted lo hace para Dios, tendrán otro valor. Quiero pedirle que oremos. No hemos orado en toda esta palabra, pero quiero tomarme unos minutos para que oremos. Y le pidamos al Señor que esas buenas obras que Él ya dispuso para nosotros las podamos descubrir, las podamos hacer. Usted que está aquí en el auditorio, colóquese de pie, por favor. Cierre sus ojos y está en usted levantar sus manos. Puede empezar diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy yo para servirte. Y usted que nos ve en la oficina o que nos está escuchando en la oficina, en el trabajo, ahí en su corazón, si no lo puede hacer expresamente por el lugar en el que está, hágalo ahí en su corazón. Diga: Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué me has dado? Empiece por ahí mejor. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado para que yo ejerza el sacerdocio y el llamado que tú me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has entregado, Señor? ¿En qué puedo yo servir? ¿Qué cosas puedo yo ejercer, Señor? Padre, aquí estamos delante tuyo, Señor. Estos son tiempos, Señor, que demandan mucho de nosotros como hijos tuyos. Recuerdo, Señor, muy vidas las palabras de Mardoqueo a Esther. Tal vez para este tiempo Dios te llamó. Tal vez para este tiempo Dios te puso en este lugar. Y Mardoqueo fue más allá y dijo: contigo o sin ti Dios hará las cosas, pero quién sabe si Dios te llamó a ti para este momento. Son palabras tan reales para nosotros hoy. Quién sabe si nos llamaste, Señor, si esto que está sucediendo en nuestra nación, Colombia, tú nos llamaste para algo y no lo hemos descubierto y no lo hemos visto. Señor, ¿qué nos llamaste a hacer? ¿Qué podemos hacer por nuestra nación? Oramos, pedimos, intercedemos. Ese es un buen paso. Estoy convencido que ese es un buen y gran paso, Señor. Pero ¿qué más podemos hacer en este tiempo de redes sociales, en este tiempo de profesionales, en este tiempo de jóvenes ávidos de una intención y un propósito en su vida, de este tiempo, Señor, de familias rotas, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde se ha incrementado el maltrato intrafamiliar, la violencia intrafamiliar, este tiempo de ansiedad, de depresión, este tiempo, Señor, de amedrantamiento, este tiempo de ruina, de crisis económica, este tiempo, Señor, con tantos y tantos mensajes contrarios, con tanta información, pero con gran contenido negativo. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? ¿Qué puedo hacer yo? No solamente por mí, sino por otros, por mi prójimo que es mi esposa, mi prójimo que es mi casa, mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, mis suegros, Señor. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, por ellos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué palabra, qué acción, qué buena obra tú has puesto, Señor, para que yo haga con ellos? Señor, si yo soy el Moisés de mi casa, levántame, Señor, levántame en palabra, levántame en virtud, levántame en testimonio, en enseñanza. Si soy, Señor, como el Esdras de esta nación, como el Esdras, Señor, del área de influencia en la que estoy, de la oficina, de la universidad, dame las palabras, dame la sabiduría para hablar tu palabra, para enseñar, para mostrar el ejemplo. Si me has dado la palabra de sabiduría y estoy ahí en el gobierno distrital o en el gobierno nacional, trabajo en una oficina, dame, Señor, la gracia y la palabra oportuna para en esa junta, en esa reunión, ver el programa social, ver la solución. Señor, estoy convencido que hay personas que te temen mezcladas, Señor, en esas negociaciones que se están haciendo entre el gobierno y los movimientos sociales o distintivos que se abogan, se toman para sí, Señor, estas manifestaciones. Estoy convencido que hay gente creyente allí, que antes de entrar a una reunión te dice: Señor, ilumíname, te dice: Señor, ayúdame, dame las palabras. Estoy convencido, Señor, como lo sé, que hay mamás quebrantadas en su corazón, cuyos hijos se van a las marchas, a las protestas, se van, Señor, al desorden, al vandalismo, a la delincuencia y sufren en silencio. Señor, dale la habilidad a esa mujer, dale la habilidad a esa mamá, porque tú le entregaste ese hijo como herencia y ella de pronto no tiene toda la virtud y todos los elementos para dirigirlo, pero tú la puedes capacitar. Señor, los dones, el llamado, las obras por hacer que has puesto en nosotros para hacer por nuestra casa, repito, nuestra familia, nuestra nación, que has puesto para hacer. No es solo hablar y dar una palabra sin sentido,
No solo decir algo allí y como lo decimos comúnmente en Colombia, de tirar la piedra y esconder la mano. No, ¿qué puedo hacer yo de manera sostenida? ¿Qué puedo hacer yo que traiga transformación, desarrollo, avance, Señor? ¿Qué puedo hacer yo, Dios, para una sociedad transformada? Esta sociedad no cambiará mágicamente. Esta sociedad no cambiará, Señor, en mi pensamiento místico. Esta generación no cambiará pensando que alguien hará algo. Ese alguien puedo ser yo. Ese alguien puedo ser yo. Que cuando tú mires y digas, ¿a quién diré y a quién llamaré? ¿Y quién dirá que irá por nosotros? Cuando tú convoques a alguien, yo pueda levantar la mano y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí a los jóvenes. Envíame a mí a los niños. Envíame a mí a los preadolescentes, Señor. Envíame a mí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor, a las niñas abusadas. Envíame a mí, Señor, a los niños maltratados. Envíame a mí, Señor, a esos ojos que perdieron el brillo, Señor. Envíame a mí, Señor, a esas familias quebrantadas por el adulterio, por la fornicación, por la falta de comunicación y comprensión. Señor, envíame a mí. Envíame a mí si yo tengo algo bueno para dar. Si ese es mi ministerio, si ese es mi llamado, Señor, si esa es la forma, si ese es el espacio, utiliza mis dones. Utilízame, Señor, en diferentes operaciones. Utiliza la forma, la característica especial que me has dado. Dile, utilízame como mamá, utilízame como papá, utilízame como empresario, utilízame como profesional, utilízame como ama de casa, como estudiante. Utilízame la forma correcta, lo que te glorifique para cumplir tu llamado. Dile, Señor, yo quiero hacer algo por mi nación. No quiero quedarme de brazos cruzados. No quiero quedarme, Señor, aterrado por las noticias. No quiero quedarme asombrado y dejarme, Señor, como condicionar por las noticias de uno u otro lado, por las redes sociales. No, yo quiero hacer algo diferente. No caer en el error, no caer, Señor, en la indiferencia, no caer, Señor, en la contienda, sino hacer algo, Señor, por mi nación. Yo quiero hacer algo, Jesús. Tuyo es mi mundo.